se ven conflictos no solo sociales, sino culturales entre las mismas comunidades, donde inclusive se llegan hasta a matar por territorios, por conocimientos o por puntos de vista muy diferentes. Entonces nosotros muchas veces en ese campo de ir como doctrineros, también estamos expuestos a ser vistos como amenaza, y no solamente los profesionales, sino los que se dedican a esta investigación. Entonces en base a eso va mi pregunta: ¿cómo es que nosotros podemos tal vez este aspecto de ser vistos como una amenaza, cómo lo podemos transformar para que realmente la comunidad logre abrirse con nosotros, que es muy difícil, por lo mismo que lo vemos en las mismas comunidades de acá, de lo que somos de Oaxaca? Bueno, me parecen realmente muy apasionantes cada uno de los puntos planteados. Yo no sé si tenga respuestas, pero voy a compartirles lo que pienso de cada tema. El diálogo conceptual que yo planteo es, obviamente, más allá de estos ejercicios académicos que son muy valiosos y por supuesto aportan al mundo de la academia, pero a ese diálogo con los sujetos colectivos. Y ese diálogo de los sujetos colectivos implica, quizás todo mi planteamiento es no ser cura doctrinero, en cuenta que no llevar el discurso, no tener el discurso o la solución, sino tratar de comprender que nuestros pueblos, que los pueblos tienen su propia visión de justicia, tienen sus propios aportes. Y es a eso a lo que me refiero, y salto un poco y vuelvo a regresar con las otras preguntas, salto un poco al tema de Benito Juárez. Yo hablo de la frase que Benito Juárez dijo, no de la frase propiedad de Benito Juárez ni de su propio pensamiento en su individualidad. Si evaluamos lo que Benito Juárez dijo, no como una expresión propia, y les tengo un ejemplo por qué quiero afirmar esto, y quizás con error a equivocarme. Quizás más de alguno ha leído a Humberto Ajamal, un poeta guatemalteco, un poeta quiché. Muy tarde aprendió a leer y a escribir, indígena quiché. Y ha escrito maravillosos poemas, extraordinarios poemas, que en determinados espacios nos obligan a pensar en ese pensamiento filosófico propio de los pueblos. Humberto Ajamal escribe un poema de dos líneas. No es que las piedras sean mudas, solo guardan silencio. Uno lee el poema y cuando se interna en la visión filosófica de los pueblos mayas, coincidentes con muchos pueblos indígenas en América Latina, comprende que el maestro de escuela de quinto o tercero primaria le dice a sus alumnos: en el mundo, no me acuerdo en qué contexto, hay seres animados y seres inanimados. Maestro, ¿y las piedras son seres inanimados? ¿Y por qué son seres inanimados? Porque no tienen vida. Entonces hay seres animados y seres inanimados. Y ese niño va a su comunidad y escucha al abuelo hablar de la madre tierra y entabla una comunicación con el sagrado cerro. Y cuando utiliza el agua de una fuente para la comunidad, y los guías y los ancianos hacen todo un ritual de conversación con el agua, y el niño piensa: es que estos mis abuelos, mi abuelo no fue a la escuela, no sabe, está equivocado. Entonces entendemos que hay dos visiones filosóficas distintas. Pero algunos otros que nos internamos al mundo del otro, el mundo occidental, y pasamos por la universidad y tenemos algún título y medio hablamos castellano, decía mi padre,
expresamos lo que aprendimos del otro mundo occidental y eventualmente traemos a colación las expresiones propias de una visión filosófica indígena. Y así veo a Benito Juárez. No estoy hablando de su vida, que de lo poco que sé tampoco es que me agrade mucho, ¿verdad? Pero independientemente de ello, independientemente de los impulsos emocionales individuales que tuvo, la expresión no es de Benito Juárez. La expresión la dijo Benito Juárez y es de los pueblos indígenas mexicanos. Y es un ejemplo del aporte al mundo en el derecho, desde México. El aporte que el mundo indígena le hizo al derecho universal en la Revolución Mexicana. Yo no sé quién ni qué nombres. Mi padre fue maestro en todos los grados del sistema educativo de mi país, desde primaria y la universidad. 20 años dio clases de filosofía, toda esa filosofía platónica y socrática, y la repetía. Cuando finalmente se jubiló, dijo con lágrimas en los ojos: me hice maestro y 40 años me hice etnocida de mi propia cultura. Ahí aprendí el concepto doctrinero, porque bajo la lógica de que los pueblos indígenas necesitan educación, penetró el sistema a transformar mentalmente, a eliminar culturalmente, a anular identidades individuales y colectivas. Y el etnocidio en algunos espacios fue irreversible. Claro, y fue malo ser maestro y darle educación a los niños y darles una oportunidad de crecimiento. No fue malo. Pero fuimos doctrineros. La sotana entonces es la incapacidad nuestra a veces de comprender la construcción conceptual de los pueblos indígenas y en consecuencia evitar el diálogo. Porque si comprendiésemos, y fíjense ustedes, yo leí a Humberto Cabal y a los años, en algún bus del centro histórico de la ciudad de Guatemala, lo encontré. Y para mí fue maravilloso encontrarlo, me emocioné mucho, lo busqué y me senté a la par de él en el bus. Y le dije, claro, me presenté y le mostré mi admiración y le pedí que me explicara filosóficamente su poema de las piedras. Y le dije, mire, no sabe lo que ha generado en mi familia, en mi padre, en muchos amigos, el análisis de su poema. Las piedras no son mudas, solo guardan silencio. Ahí hay todo un caudal filosófico. Cuénteme cómo lo pensó. Yo creo que lo asusté y hasta se molestó, se incomodó. Y me dijo: Amílcar, y me golpeó la espalda: yo soy poeta. Busca filósofos para que analicen mi poesía. Miren ustedes, yo me frustré mucho y me bajé del bus y no sé, no entiendo qué me quiso decir. ¿Qué quiere? ¿A quién busco entonces? Entonces no es Benito Juárez. Y no estoy descalificando. Hablo de la expresión y del análisis axiológico de esa expresión como un punto de partida que nos pueda dar elementos de aporte al derecho universal. Y así fue. Porque cuando usted analiza la expresión y comprendemos que la expresión nace de otros parámetros axiológicos, estamos hablando del otro. Recuérdese que Occidente, en el derecho, en su construcción más profunda, en toda la teoría del derecho hablamos del yo tengo derecho. La lógica contradictoria del derecho del otro es otra construcción. No es propia de Occidente. ¿De quién es?
No, yo sé que no se la inventó Benito Juárez, y por eso hablo de pueblos indígenas. Los partidos políticos, digo hoy, no son el instrumento de transformación, no lo son. Y no lo son. Yo tengo 4 años de experiencia de ser militante de un partido. Estamos construyendo militancia con una visión filosófica distinta, con una práctica distinta. Y no es fácil. No es fácil tener una visión distinta dentro de un sistema que se impone. No es fácil ser de izquierda dentro de un sistema de derecha y de un mundo de derecha. No es fácil ser indígena en un mundo mestizo, donde la lógica actúa a partir de ese mundo. Y entonces hay que aprender las reglas del otro. Pero esas reglas del juego son sucias. Cuando fui candidato, acepté ser candidato, le dije a mi padre y le dije, vamos a hacer distinto las cosas, no nos vamos a ensuciar en nada, no vamos. Entonces mi padre me dice, mira, te veo con tu uniforme de fútbol muy limpio, muy blanco, nuevo, lo vas a estrenar, tus zapatos de fútbol nuevos, pero la cancha está llena de lodo. Y frente a la cancha llena de lodo, ¿me vas a decir que vas a jugar sin ensuciarte? ¿Cómo se hace? No se puede. Pero sí, no es que no significa que no se juegue. Bueno, juega. Y ojalá anotes goles. Pero no es así como se va a resolver. No es aceptando esas reglas como se cambian las reglas. Y por eso entonces me salgo y digo, bueno, el partido político y los partidos son un mecanismo, solo son un mecanismo, un instrumento. Pero la verdadera transformación se logra a partir de la construcción de esa fuerza social. Y una fuerza social que efectivamente se convierta en fuerza social transformadora del Estado. ¿Y cómo vamos a tener una fuerza social transformadora del Estado? Siendo sujetos de derecho y peleando serlo, aspirando a una construcción de ciudadanía distinta, con valores distintos, no todos los que están. Claro que hay muy buenos valores en el sistema, pero hay otros que simplemente no son nuestros, y los nuestros tampoco están ahí. ¿Y cómo encontramos esos valores? ¿Cómo se identifican los axiomas en el pensamiento de una sociedad? Entablando ese diálogo. Entablar ese diálogo para comprender la producción epistemológica y axiológica del otro. Y en ese sentido, para mí, la otredad, si bien es cierto, la otredad nace su análisis en esa dimensión liberal y eurocéntrica, en la lógica de los inferiorizados, en la lógica de la dicotomía de la jerarquía, también es cierto que es una metodología en la filosofía social, en la sociología. Y en esa lógica podemos utilizar esa metodología para iniciar a construir nuevos paradigmas en esa construcción de otredad. Y para mí es muy importante el ejercicio entonces que les comentaba de Carlos Lenkesdorff, es ir a entender al otro. No es ir a ofrecerle al otro, no saber que el otro existe y ofrecerle mis condiciones, que quizás por ahí va Luis Villoro, pero es ir a entender al otro, aprender del otro y entonces construyamos juntos. Por eso insisto mucho en el ser sujeto de derecho pleno. ¿Cómo no nos podemos ver como amenaza? Es un poco complicado. Digo complicado dependiendo de quién somos y dependiendo de qué identidad tengo. O sea, ¿quién soy? Si soy ajeno, todo ajeno genera temor. Si voy con un discurso distinto, todo discurso distinto genera desconfianza. Entonces, nuevamente, toda esta ruta que hemos analizado, sin duda alguna que sirve. ¿Cómo penetrar? ¿Y para qué penetrar un mundo? O sea, que llegue alguien a un espacio colectivo, pues ese no es problema. Pero que llegue con intenciones, pues conozcamos las intenciones, porque en todo caso lo diferente se le teme. Pero si evidentemente queremos penetrar mundos distintos con objetivos para transformar, por supuesto que va a haber lo que llamamos la resistencia cultural natural justa.
Entonces yo creo que ahí, más allá de poder recomendar algo, es cuestión de entendernos a nosotros mismos, para qué llego a tal lugar y en qué condiciones llego y qué rol identitario juego en ese contacto y en ese contacto nuevo. Bueno, en este momento vamos también a dar un breve espacio a las personas que nos están siguiendo en línea. Estamos transmitiendo el Congreso en línea por internet. Y la gente que nos está siguiendo están mandando también algunas preguntas. Dice así: ¿cómo evitar un nuevo adoctrinamiento hacia las comunidades indígenas si tenemos que, 1, los derechos humanos son resultados de una cultura concreta, occidental? 2, dentro del marco de los derechos humanos empieza a formularse la reivindicación y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y más aún como lo mencionó en su disertación, aún se está discutiendo qué es el indio. Quizás sería necesario introducir lo que empieza a denominarse en algunos círculos académicos más latinoamericanos la descolonización del pensamiento y del conocimiento. Yo creo irreversiblemente, y vuelvo al diálogo conceptual, para mí es muy importante, porque los derechos humanos como categorías y como conceptos deben pasar por el diálogo y la discusión conceptual de ambas filosofías del derecho. Resulta, esto lo aprendí acá en México, resulta que algunos comunitarios indígenas me decían, cuando hace 15 años andábamos estudiando derechos humanos para pueblos indígenas, y dice, pero ¿por qué nos hacen retroceder? Derechos humanos y los derechos de la naturaleza y los derechos de los animales nos están obligando a retroceder. ¿Por qué? No, es que eso es lo máximo en el mundo occidental hasta ahora. Por ahí vamos en el mundo occidental. Ese es otra vez producto de ese diálogo. Entonces el que habla de derechos humanos llega con la doctrina bajo el brazo a decir, aquí traigo lo máximo. Y lo máximo que ha llegado Naciones Unidas en primera, segunda y tercera generación es esto. Y entonces el mundo indígena mira, ay, pues qué atrasados están, ¿no? Porque nosotros ya superamos los derechos humanos nuestros y hemos alcanzado una verdad de coexistencia en donde hay 3 elementos: ser humano, naturaleza y cosmos. Y en esa lógica producimos conocimiento. Y en esa lógica producimos un modelo económico. Y en la lógica de la relación de ser humano, naturaleza y cosmos, producimos nuestro sistema jurídico y nuestro sistema político. ¿Y cómo creen ustedes que vamos a lograr hacer todo lo que hemos hecho en 5.000 años de historia contada por la supuesta conquista que lleva 70 años de ustedes de los conceptos de derechos humanos? ¿No creen que vale la pena que platiquemos mejor antes de qué están hablando y si de lo que están hablando es importante para nosotros? Ese es el diálogo profundo conceptual, porque el otro tiene producción conceptual, el otro tiene producción del conocimiento, y debo bajarme un poquito, como dice Andel Caballo, y no pensar de que lo que yo llevo es lo mejor, porque resulta que en la lógica de la historia evolutiva del ser humano, pues aquellos llevan 2.500 años de construcción de derecho en la lógica que llevan hoy. Y nosotros pues seguimos escribiendo mal que bien, sufriendo y sobreviviendo más de 5.000 años de historia. Aquí el patojo irreverente, ¿quién es? Patojo decimos nosotros allá, al joven, al chamaco, dicen ustedes acá, creo. Entonces, ¿cómo evitar el adoctrinamiento? ¿Cómo evitar ser doctrinero? Pues sí, entendiendo que el otro puede que lo que tenga es mucho mejor que lo que yo creo que es lo máximo. Y en esa lógica, pues entonces hay que desligar dos mundos.